tardes a todos los que se están conectando a este Facebook Live. Estamos ya aquí en el Instituto de Ingeniería con el doctor Eduardo Reynoso para hablar sobre riesgo sísmico. En lo que se conectan les hago la presentación del doctor Reynoso. El doctor Eduardo Reynoso Angulo es ingeniero civil, investigador titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería desde 1996 y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también en este año. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación y dirigido más de 90 tesis en temas relacionados con la ingeniería sísmica, estructural y de riesgos naturales. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias. Vamos a empezar. ¿Puede contarnos qué es el riesgo sísmico? Claro, el riesgo sísmico es la combinación entre que ocurra un temblor y el hecho de que existen estructuras o infraestructura o personas que se dañen por ese temblor. Si alguna de las dos falta, entonces ya no hay riesgo, ¿no? Tiene que ser una combinación de la ocurrencia de lo que llamamos el peligro, la amenaza sísmica y el hecho de que haya construcciones que sean vulnerables y que se dañen. Ok. Los invitamos a que participen, nos envíen todas las preguntas que quieran para que el doctor Eduardo Reynoso las conteste. Se siguen conectando. Llevamos 26 personas conectadas. Los invitamos a que manden sus preguntas. Vamos a seguir hablando nosotros sobre... Este Facebook Live se realizó en conmemoración por los 32 años del sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México un día como hoy. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son los otros riesgos que existen después de un sismo, además de que se caigan los edificios, por ejemplo? Por ejemplo, las compañías de seguro les interesa mucho el tiempo que la industria deja de operar, ¿no? Porque los edificios, las bodegas, las fábricas se dañan y dejan de operar un tiempo. Vamos a suponer que ese daño, pues ya llegan, lo pagan, se arregla, pero a veces es mucho más costoso para la sociedad y para las empresas y para los gobiernos el hecho de tener durante semanas, meses, una fábrica parada, ¿no? Y una industria detenida por los daños que ocasionó el sismo. Pero sí vale la pena decir que son cosas diferentes. O sea, el daño directo es una cosa que se va y se repara, pero las pérdidas debidas a ese daño directo se miden de otra forma y tienen otra forma de medirse. En este sismo tuvimos una pérdida colateral que nadie ha hablado del monto, pero a mí se me hace que al país nos costó muchísimo dinero, que fue la suspensión de clases durante un día. Eso me parece que fue un gran error, porque no se deberían de haber suspendido las clases en la Ciudad de México ni en la zona metropolitana. Estamos muy lejos del sismo, no hubiéramos esperado daños. Es un gran error porque dejamos a los niños en las redes sociales en vez de mandarlos a la escuela y que se informen bien de lo que pasó. Y en las redes sociales circuló mucha basura, ¿no? A todos nos llegó mucha basura. Yo entiendo, la gente prefiere circular a veces cosas que no son ciertas en vez de circular cosas que están y que están demostrables en la misma página del sismológico, ¿no? Entonces tuvimos una gran pérdida económica que hay que contabilizarla. Hay otros... por ejemplo, un tsunami también puede ser origen del temblor, pero a veces lo vemos de manera separada. Y en este caso el tsunami fue muy pequeño, no causó pérdidas, pero hay otras ocasiones en donde el tsunami causa muchas pérdidas. Ok, pues ya empiezan a llegar las primeras preguntas. Jess Fabián pregunta: hola, ¿qué diferencia existe entre el riesgo y el peligro sísmico? Sí, para que exista riesgo tiene que haber peligro, es decir, el riesgo incluye el peligro, ¿no? Y, como decía yo, también incluye la vulnerabilidad de las cosas. Entonces, hablar de riesgo significa hablar de daños, de pérdidas, forzosamente. Yo no puedo hablar de que ocurrió un temblor y eso es riesgo, no, eso es amenaza. Entonces, en resumen, para que el riesgo se mide en pérdidas económicas, en pérdidas en porcentaje, en daños. Y la amenaza sísmica se mide en aceleración, en desplazamiento del terreno, en otras cosas, ¿no? Okay. Y una está incluida en la otra, ¿no? La amenaza, el riesgo incluye la amenaza. Ok, ¿cuáles son estos mecanismos que se utilizan para evaluar el riesgo sísmico? Por ejemplo, en lo que nos comentaba de las pérdidas que hubo por haber suspendido un día las clases en la Ciudad de México. Bueno, no hay mecanismos, alguien se tiene que sentar y contarlo, ¿no?
Contar las pérdidas de un sismo como este toma muchos meses. Y hay veces que ni siquiera las contamos bien, porque pues puede ser que no haya el interés en contarlo bien. Una compañía de seguros va y sí cuenta bien las pérdidas de sus asegurados, pero el gobierno no está tan interesado en contar cuánto se perdió, ¿no? Entonces no hay como tal mecanismo. Senapred tiene una metodología que ellos van y toman muestras y a través de ciertos criterios macroeconómicos, entonces ellos dicen, bueno, las pérdidas estimadas con nuestra metodología pueden haber sido de tanto. Existen modelos para estimar pérdidas, pero son modelos, no están realmente contando las pérdidas, sino las estiman. Aquí en el Instituto de Ingeniería hemos construido modelos por más de 20 años y vamos haciéndolos, perfeccionándolos, pero nuestros resultados son estimaciones. Entonces nosotros estimamos que las pérdidas pueden haber sido del orden de 2,000 millones de pesos, pero es una estimación. Sí, no, es que sí. Y hay que llegar y contarlas, pero eso es bien difícil, eso es muy difícil contar cuánto valen todas las casas de adobe que se destruyeron, cuánto vale eso, es muy difícil contarlo. Ok. Preguntan también, ¿por qué no sonó la alarma sísmica en Tlalpan cuando el epicentro fue en esa delegación? Supongo se refieren al sismo que fue posterior al 7 de septiembre. Sí, que fue un sismo que sí lo sintieron algunos de manera local, pero fue un sismo muy, muy pequeño. Bueno, no sonó porque la alerta no está diseñada para sonar con sismos locales, ¿no? Está diseñada para sonar con sismos que ocurren en las costas, que son los sismos grandes. Y entonces, pues por eso claramente no sonó. El problema que tienen, el reto, no es un problema, es un reto que tienen los de la alerta, es que suene justo cuando debe de sonar. Con los temblores muy chiquitos no queremos que suene. Y con los temblores muy grandes queremos que suene rápido y bien. Pero eso no es fácil, es un reto enorme, porque los sismos nos llegan diciendo, tengo magnitud 7, tengo magnitud 8. No, pues hay un movimiento y el ser humano se las tiene que ingeniar para rápidamente ver qué consecuencias va a tener ese sismo que se está originando en esos momentos. Aunque tuviéramos una alerta diseñada para detectar ese sismo de Tlalpan de 2 punto algo, no hubiera sonado, porque es un temblor muy pequeño, de esos ocurren cientos al día. No queremos estar con la alerta que esté todo el tiempo sonando, porque no va a servir, ¿no? Sí, por lo mismo que este país es altamente sísmico, ¿no? Claro, entonces es muy difícil y ha sido difícil llegar justamente a un nivel adecuado para que suene la alerta, ¿no? En defensa de los que han trabajado en la alerta por años, no es fácil y esperemos que haya en el futuro, desgraciadamente, algunas falsas alertas, o sea, que suene cuando no debe, etcétera, ¿no? Pero sí ve difícil que un gran temblor como este se le escape a la alerta, ¿eh? Me lo veo muy difícil. Ok, pues para todas las personas que se van uniendo a este Facebook Live, estamos con el doctor Eduardo Reynoso hablando sobre riesgo sísmico y la conmemoración por los 32 años del sismo de 1985 en la Ciudad de México. Recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas para que aquí él mismo las conteste. Seguimos. Ninette Valdés pregunta, ¿dónde consulto el mapa de riesgos? Es una buena pregunta porque no creo que haya un mapa de riesgos publicado. Un mapa de riesgos es algo dinámico, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver en el mapa de riesgos? Y esa pregunta tiene muchísimas respuestas. Entonces no puedo yo imprimir un mapa de riesgos y colgarlo en la pared y decir este es el mapa de riesgos. Eso es imposible. Es una cosa, como decía, dinámica, con muchos intereses, con muchos interesados muy diversos, etcétera. El mismo gobierno tiene distintas áreas de interés y va a haber distintos mapas. Una compañía de seguros también tiene distintas formas de ver este mapa. Entonces, como tal, no existe un atlas de riesgo. Nosotros hemos estado trabajando aquí en el instituto en entender algo que se va a parecer mucho a eso, pero todavía no lo publicamos. No había habido la necesidad, pero creo que entre más interés haya va a ser más fácil que publiquemos estas cosas, que tenemos un catálogo de escenarios de riesgo dependiendo de los sismos. O sea, tenemos para el sismo que pueda ocurrir en Acapulco de magnitud 8.2, que no ha ocurrido, pero nosotros podemos con nuestras metodologías generar un escenario y generar mapas. Claro que el mapa va a ser limitado porque yo voy a mostrar el daño por municipios y es un daño esperado de casas, por ejemplo, pues si ya incluyo
inmuebles asegurados, pues ya es otro mapa. Y así sucesivamente. Si incluyo la infraestructura, pues entonces voy a mostrar las carreteras. Listo. Pues disculpen las fallas técnicas, ya regresamos a este Facebook Live con el doctor Eduardo Reynoso. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esta pregunta que había hecho Armando Mérida Ramos, sobre si conoce los espectros de respuesta del sismo del 7 de septiembre para las 3 zonas de la Ciudad de México, y si sí, ¿cómo están respecto al reglamento? Sí, están muy por debajo del reglamento. Decía, no sé si se escuchó, que un espectro de respuesta es la manera objetiva que tenemos los ingenieros de ver cómo afectó el sismo a los edificios, de qué orden fue la intensidad para cada uno de los edificios. Y fue bastante pequeña para nuestra sorpresa. Los edificios no debieron de haberse visto afectados de manera importante y hubo muchos daños en la Ciudad de México. Daños menores, pero hubo daños. Que nos esperaban. Entonces, fue entre 5 y 7 veces más chico que el sismo del 85, para darnos una idea. Entonces, por supuesto que está dentro del reglamento, por supuesto que no debió de haber habido daños. Y aquellos edificios que se dañaron y que mostraron cuarteaduras o inclusive que sale polvo, en fin, que se caen las cosas, son edificios que están manifestándose y que van a tener una gran respuesta en un temblor grande. Entonces, es una alerta roja para esos edificios de que hay que revisarlos porque se están moviendo mucho en los temblores. Entonces, no debería de haber habido daños con este nivel de intensidad, ¿no? Ok. ¿Cómo una persona puede analizar las grietas que existan en su casa o en algún edificio? Bueno, de entrada, si salieron grietas en el temblor y estamos en la Ciudad de México o en la zona conurbada, digamos, o en Puebla, en fin, a más de 200 kilómetros del epicentro, que es casi todo, sí es una alerta, una llamada de atención de que el edificio está mal, que es muy sensible, muy vulnerable. Es muy evidente cuando surgen grietas después de un temblor. En general son en forma de X a lo largo en todo el muro, ¿no? Porque el edificio a la hora de moverse de un lado se rompe y se hace una grieta. Y a la hora que se mueve del otro lado se rompe y se hace otra grieta. Y esto al final se ve en forma de X. A veces se ve la forma de X, a veces se desprende el recubrimiento y uno no ve qué hay detrás, pero detrás puede ser que haya un daño estructural y hay que tener mucho cuidado. A veces caen los recubrimientos del techo. Entonces, idealmente hay que quitar todo eso, no solo ponerle, como decimos, pintura antisísmica, ¿no? Sino quitar los recubrimientos y ver realmente lo que pasó. Si hay un daño mayor, corregirlo. O al menos darse cuenta de que hubo un daño mayor, ¿no? No solamente poner yeso y se acabó, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación más general. Hay veces que esos daños se presentan en muros interiores. Si es un edificio de departamentos, los vecinos se tienen que comunicar porque al final la seguridad del edificio depende de todos. Hay veces que quitan muros. Yo he visto edificios en la Ciudad de México que son los muros laterales son muros completos y están llenos de huecos que les van haciendo los dueños, pues para que entre luz. Qué bonito, ¿no? Sí, pero le está quitando seguridad al edificio. Y a veces se hacen grietas entre esos huecos. Ok. La investigación que se genera aquí en el Instituto de Ingeniería ha servido para la creación de reglamentos de construcción. ¿Esto solamente ha sido para la Ciudad de México o también para algún otro lugar? Bueno, los reglamentos tienen el inconveniente en México de que son municipales. Entonces es muy difícil que a un municipio se le ocurra hacer un reglamento de construcciones. La Ciudad de México, por la particularidad que tuvo, sí tuvo un reglamento y no es municipal, no depende de las delegaciones, depende de toda la ciudad, lo cual está bien. Pero si cruzamos la frontera con el Estado de México ya no hay reglamento. Ya no hay. Hay algunos otros municipios, o inclusive también el gobierno del Estado de Guerrero logró hacer hace 15, 20 años un reglamento del Estado.
Y hay otros municipios, Guadalajara, que sí tienen un reglamento. No necesariamente son consistentes estos reglamentos. A veces el personal del instituto hemos trabajado en hacer estos reglamentos, a veces que no. Entonces no necesariamente es consistente. Y ahí es importante recordar que existe el manual de la CFE, que no es un reglamento, no es parte de una legislación, pero sí funciona a la larga como una referencia que sí, que en algunos lugares donde no hay reglamento, el manual de obras de la CFE sí puede funcionar como un criterio para ver si algo estuvo bien o mal hecho. O sea, los ingenieros estamos obligados a seguir no solo reglamentos. Bueno, si hay un reglamento es evidente, pero si no hay reglamento estamos obligados a seguir las tendencias que existen en el país, en el mundo, etcétera. Y si está el manual de obras que es para todo el país, pues estamos obligados a seguirlo. Porque el día de mañana, si hay un problema, ese se va a usar para juzgar si una obra estuvo bien o mal hecha. En un juicio, ya en un pleito, ¿no? Sí. Queremos que eso no pase, pero sí se va a usar. Entonces, pues está el manual y el instituto sí hemos participado en el manual de obras de la CFE. Ok. Bueno, habían preguntado también, Jess Fabián. Hola, ¿qué diferencia existe? No, esa ya está. ¿De qué parámetros depende que un país pueda tener alarma sísmica? Pregunta Fabricio Faicán. Es algo muy particular de México. La verdad es que es poco probable que una alerta como la tenemos, que te avisa con 1 minuto de anticipación, se pueda poner en otro lugar del mundo, porque y eso es prácticamente útil solamente para la Ciudad de México. No es tan útil para Puebla o para Cuernavaca. Y la razón es porque construimos una ciudad en un lago. Entonces tenemos una amenaza sísmica muy grande aquí. En realidad, si no hubiéramos hecho eso, los sismos no nos afectarían. Los sismos pasarían de largo, se moverían los edificios como se mueven en Seúl, donde estamos ahorita, o en las zonas del Pedregal, en las zonas firmes. Se moverían, como se movió Mérida ahora con este temblor, pero no hay daños, no habría daños. Pero como construimos con el criterio del águila para en un opal comiéndose una serpiente, sobre un lago, entonces ahí se mueve muchísimo. Eso hace que nos afecten todos los sismos que están a 300 kilómetros de distancia. Y eso nos permite tener una alerta. Difícilmente eso va a pasar en otros lugares del mundo. Entonces es un caso único del cual pues, estamos aprovechando, ¿no? Eso es bueno. Y nos estamos advirtiendo. Existen otro tipo de alertas en Japón y en otros lugares que avisan con 3, 4, 5 segundos de anticipación. ¿Eso es útil? Sí es útil, por ejemplo, para los trenes bala. Sí conviene que un tren bala que va a 300, 400 kilómetros por hora se detenga si viene un temblor. Y esos 3, 5 segundos son muy importantes. Y para otras cosas también, para bajar la luz en ciertas cosas, las plantas nucleares, etcétera, ¿no? Para cosas automáticas, tener esos 3, 5 segundos antes de que lleguen las ondas destructivas en un temblor relativamente cercano, también son muy útiles. Ayuda mucho. No para salvar vidas, pero sí para otras cosas tecnológicas, ¿no? Ok. Bueno, tenemos actualmente 63 personas conectadas. Los invitamos a que envíen sus preguntas para que el doctor Eduardo Reynoso las conteste. Tenemos otra. David Suárez pregunta, doctor, ¿nos puede platicar de las escalas, entre paréntesis, logarítmica, con la que se miden los sismos? Bueno, ese es un problema de comunicación que tenemos que resolver porque es muy confuso. Es confuso inclusive para los sismólogos y los ingenieros. Resulta que Richter, principios del siglo XX, es un sismólogo y él dice, a ver, ¿cómo voy a medir el tamaño de los temblores? A él le interesaba eso, medir el tamaño. Él nunca hablaba de pérdidas ni de daños, ¿no? Hablaba del tamaño. Entonces se le ocurrió de esa manera. Y pues, está bien, ha funcionado y va a seguir funcionando. Entonces lo que él decía, bueno, me interesa que entre más, no necesariamente una escala aritmética, es decir, un sismo que es 10 veces más grande que otro, yo no quiero crear una escala que me diga es 10 veces más grande, sino una escala logarítmica en donde el tamaño del temblor se va saturando con la escala, ¿no? Y bueno, eso significa, hoy en día lo que tenemos es que entre 7 y 8, que es un número,
pero como es una escala logarítmica, la diferencia es 32 veces, porque aparte es el logaritmo natural, entonces todavía más confuso. Entonces, entre 7 y 8 decimos, pues más o menos igual. No, es un sismo 32 veces con más energía, más grande, con un área más grande. Y entre 7 y 9 son 1000 veces, porque es 32 al cuadrado, ¿no? Porque es una escala que sube de manera exponencial. Entonces, eso es un problema a la hora que nos comunicamos, a la hora que la gente quiere entender lo que es un temblor. Rápidamente entramos en un tema complicado. Y es algo que deberíamos de resolver. Pero la explicación pues es esa, ¿no? Que hay, o entre uno de 8 y 8.1, uno dice, pues es lo mismo, ¿no? Pues no, es el doble. Es el doble de tamaño, el doble de energía, el doble de afectación en términos de área. No es el doble de intenso, que eso también es muy difícil de explicar. O sea, la intensidad no tiene mucho que ver con la magnitud. La magnitud define qué tan grande es el sismo, qué tanto voy a afectar un área. Pero donde yo estoy, a mí me da lo mismo que me explote una granada de mano a que me caiga una bomba atómica. Si la bomba atómica cae donde yo estoy y si la granada me explota, de todo me voy a morir. Lo mismo pasa con los temblores. Me da igual que sea uno de magnitud 5, donde estoy, a que sea uno de 8, porque la intensidad va a ser muy parecida. Ok. Ya aquí está. Armando Mérida Ramos vuelve a preguntar: doctor, el espectro de respuesta del pasado sismo en las 3 zonas de la ciudad, su mayor ordenada, que fue menor a la del 85, tal vez se debió a que la distancia epicentral fue mayor y se perdió energía sísmica. Sí, sin duda. Yo quiero insistir, no es del todo cierto, pero yo insisto en que es más importante la distancia que la magnitud, con fines de la intensidad, de cómo lo voy a sentir y de cómo se van a dañar los edificios. Este fue un sismo muy lejano, no debió de haberse, no se sintió fuerte, y eso lo demuestran, como él dice, los espectros, pero finalmente es la intensidad la que no se sintió muy fuerte, ¿no? Ok, ¿qué era la diferencia con la del 85, ¿no? Que decían que estaba a 300 o menos de 400 kilómetros. Depende cómo lo mida uno, pero 300 es un buen número, este es 700. Si ponemos este temblor enfrente de Acapulco, vamos a contar una historia muy diferente, porque va a ser mucho más intenso, mucho más. Y ahí sí vamos a hablar de espectros de respuesta, del orden del reglamento. Entonces los edificios van a estar sometidos a sus fuerzas, a sus resistencias máximas. No quiero asustar, pero va a ser un pánico generalizado, va a haber muchos edificios con daño. Es difícil que no vaya a haber edificios colapsados, muy difícil. No sabemos cuáles, pero al ser un sismo grande, mucho más cercano, sí va a haber muchos más daños. Porque ¿qué era lo que mucha gente se confundía? Que si este era el gran sismo del que se había hablado que iba a suceder, ¿no? Y también explicaban que no, porque fue totalmente en un lugar totalmente diferente, que donde se espera que suceda es en Acapulco, ¿no? Como dice ahorita. Claro, yo si fuera chapaneco no me gustaría ese comentario. Para mí, como chapaneco, este fue el más grande que puede haber, ¿no? O bueno, puede haber otros también grandes, porque puede haber uno, por ejemplo, más cercano de magnitud 7. 7 debajo de Tuxtla Gutiérrez es un temblor sototote, o sea, va a provocar muchos daños que este no provocó. Por eso yo digo, la distancia es muy importante. Cuando hablamos de la Ciudad de México, pues sí, estamos hablando de uno que ocurre en Acapulco, pero este fue un temblor que ocurrió en un lugar donde hace mucho que no temblaba, donde había una brecha sísmica. Fue un temblor muy grande y que afectó de manera importante a una buena parte de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Ok. Ya que estamos hablando de estos estados, ¿qué opina usted de que ciertos estados como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán incluso, decidieran no participar en el macro simulacro que se realizó hace una hora? No tengo la información precisa, pero yo puedo entender una parte de que están muy asustados. Entonces, ¿para qué hacer un simulacro de algo que acaban de vivir y que fue terrible? El sentimiento de un temblor destructivo fuerte te queda. Bueno, yo me dedico a eso desde el terremoto del 85, porque se me quedó tan fuerte el sentimiento de ver cómo se mueven las casas. Lo que vivimos hoy realmente no fue un temblor muy intenso en la Ciudad de México,
Pero la gente que vive por allá, pues hacer un simulacro sí me parece como que yo entiendo que no quieren. O sea, muchos están todavía viviendo fuera de sus casas, están sin luz, sin agua, están con los víveres que se les manda de otros lados. Si esto pasó en Puebla, ya me parece un exceso. En Guerrero pues también, porque ahí no se sintió fuerte. Si la gente que vivimos en estos lugares, Guerrero, Ciudad de México, creemos que se sintió fuerte, realmente no se sintió fuerte. Entonces, más vale que nos preparemos bien para un temblor que se va a sentir fuerte. Que ojalá no ocurra, pero hace muchos años que no tiembla en Guerrero, ¿no? Pregunta Ángel de Jesús López Pérez. En función de experiencias de grandes terremotos en otros lados del mundo, ¿por cuánto tiempo se podrían seguir presentando las réplicas del sismo de 8.2? Yo creo que ya está llegando a su límite, ¿no? Generalmente las réplicas no les ponemos mucha atención porque son temblores mucho más pequeños. Estamos muy sensibles a las réplicas porque, pues, como acaba de temblar, cualquier movimiento nos asusta mucho. Este ha tenido muchas réplicas hasta donde yo puedo ver, ¿no? Pero ya yo creo que va a terminar. También está la duda de que si no puede haber un temblor muy grande como réplica, pues no hay manera de saberlo. Si ocurre, ya no va a ser réplica porque técnicamente ya pasó tanto tiempo que si es muy grande podríamos decir que ya fue otro temblor. Y ahí se habla de dobletes, por ejemplo. Son cosas más de sismólogos. Ok. Bueno, sí. ¿Cuáles son las principales zonas sísmicas aquí en la Ciudad de México? Bueno, zonas donde se generan temblores es el Pacífico mexicano, desde Jalisco, Nayarit inclusive, hasta Chiapas y se sigue hasta Sudamérica, ¿no? Esa zona es la que genera los sismos más grandes y más destructivos. Y esos afectan mucho a la Ciudad de México también, que estamos muy lejos, por lo que decía yo del lago, que bueno, resulta que las ondas llegan y se amplifican y hace algo que pues, pocas ciudades en el mundo lo han hecho. Y el resto de la placa donde estamos ahora, que es la placa de Norteamérica, tiene también una sismicidad importante. Entonces ocurren también temblores de 7, 6, que obviamente son mucho más pequeños, pero sí ocurren más cerca de las ciudades. Y han sido destructivos, algunos de ellos en ciudades como Puebla, Morelia, Ciudad de México, muchas ciudades en Veracruz, Coatzacoalcos. Entonces, hay muchas, eso es bien conocido, está bien documentado. Podríamos tener sorpresas en el futuro, pero en general es bien conocido dónde va a ocurrir los temblores, de qué tamaño van a ser, no sabemos cuándo. Y pues también hay que reconocer que pues, va a haber sorpresas, ¿no? Me faltó también la parte de Baja California, donde fue el sismo de Mexicali del 2010, que causó bastantes daños. Y eso es parte de la falla de San Andrés, ¿no? Es una continuación de la falla de San Andrés, que es tan famosa, pero que no genera temblores tan grandes como los de México. Nosotros. Ok, pues ya para concluir, doctor, con su experiencia a partir de este sismo de 1985 y todo lo que ha estudiado a partir de ahí, ¿qué espera usted de los reglamentos de construcción? Bueno, lo que esperaría es que se respeten, porque los reglamentos están bastante bien. En estos momentos se está revisando, bueno, ya está la fase final de publicación, una nueva versión de reglamento, pero la verdad es que lo que cambia con el reglamento anterior no es sustancialmente importante. Las cosas importantes están en los reglamentos desde hace muchos años. Y sin embargo, los edificios muchas veces no se están construyendo conforme a lo que dice el reglamento. Hay algunas fallas en la construcción, en el diseño mismo del edificio, que nos preocupan mucho. Por ejemplo, algunos diseños arquitectónicos muy bonitos, sobresalientes en cuanto a la arquitectura, pero que corren un riesgo de estructuración porque no son del todo regulares. Si hubo un buen ingeniero detrás, no nos preocuparíamos, pero muchas veces no hay un buen ingeniero. Eso nos preocuparía. Hay centenares, miles de edificios que hoy el reto es ponerles estacionamientos, ¿no? Porque pues ya los vendes con 2 cajones de estacionamiento. Entonces, eso ha obligado a los arquitectos a meter muchos espacios debajo del edificio. Y eso genera el efecto que le llamamos planta baja débil,
Es decir, las plantas inferiores, que son las que están resistiendo todo el temblor, son muy débiles porque tienen muy pocos muros y las columnas son muy delgaditas para que puedan pasar y meter muchos coches. Esos edificios en el 85, varios de esos tuvieron problemas, pero no había muchos. Hoy hay miles. Si no hubo un buen ingeniero, vamos a estar en problemas. Algunos de estos se cayeron ahora en Chiapas y Oaxaca. Por este efecto de la planta baja de comercios o de estacionamientos, o las dos. Okay. No los sótanos, esos no hay problema. Las plantas bajas, ¿no? Muy abiertas, sin muros. Corren peligro. Bueno, llegan las últimas preguntas. ¿Por qué hubo exageradamente réplicas en este recién pasado sismo o terremoto en Chiapas? Se habló de casi 2.500 o más. También, para usted, ¿cuál fue más fuerte, el del 85 o el pasado sismo de Chiapas, teniendo en cuenta magnitud, distancia e intensidad? ¿Y cómo podemos reforzar las medidas de acción ante casos de sismos, fuera de alejarse de ventanas, no usar elevadores, etcétera? Es decir, en la calle y en el transporte público. Bueno, la parte de las réplicas entiendo yo que es porque es un sismo muy grande. Entonces es un área muy grande que se está reacomodando después del gran movimiento, y este reacomodo pues, son un montón de réplicas, ¿no? Si es atípico no lo sé, la verdad, pero sí esperaría que un temblor muy grande tenga muchas réplicas, muchas más de lo normal. La parte de la intensidad ya la mencionamos. Para mí no hay ninguna duda, yo sentí muchísimo más fuerte el sismo del 85, lo tengo muy claro, pero ya dijimos que los instrumentos que tenemos para medirlo es también muy claro, fue entre 5 y 7 veces más chico que el del 85. Y las otras medidas, yo de los últimos años he estado diciendo de manera contundente que no debemos evacuar todos los edificios, porque eso va a provocar problemas con la misma gente que va evacuando. ¿Y en dónde los pones a todas estas personas? Cuando muchas veces las fachadas es lo que se caen. O en la calle hay más peligros. En el sismo de Mexicali en el 2010 hubo 2 muertos, uno porque salió corriendo y lo atropellaron. Entonces, no queremos, eso difícilmente va a pasar porque la misma protección civil de cada uno de los edificios dice, a ver, pónganse aquí. Pero en el pánico, yo no sé qué puede pasar. En las escaleras. O sea, suena la alerta y ya eso nos asusta muchísimo. Si empieza a temblar, nos vamos a asustar muchísimo más. Y la gente con pánico hacemos barbaridades, ¿no? O sea, perdemos el control. Entonces, pudiera ser que fuera mucho peor evacuar edificios. Efectivamente, esa práctica ya se está disminuyendo. Ya Protección Civil ya no manda evacuar edificios. Ya se habla de repliegue, ¿no? Sí, lejos de la ventana, pero también cerca, porque son las zonas más fáciles de evacuar una vez que hay daños. Porque me ponen una escalera y por ahí me salgo. El metro es bastante seguro para los sismos. Los túneles en general son bastante seguros. En fin, hay una cantidad de recomendaciones muy grande que no sé si fuera el caso de hacerla ahorita. Tal vez es mejor consultar otras fuentes, ¿no?, más completas. Ok. Pues creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Pregunta Abigail Zamora Hernández si los sismos podrían generar actividad volcánica en lugares donde no la hay, como en Orizaba, Veracruz. Bueno, hay una relación entre sismos y volcanes, sin duda, ¿no? Pero de ahí que los sismos produzcan actividad volcánica, habría que ver esa correlación. En principio, yo pensaría que no. Porque, o sea, sí la hay, pero ¿qué tan útil es encontrarla? O sea, ¿qué tanto esto nos va a ayudar a decir, bueno, quiere decir que en tanto tiempo va a haber una erupción volcánica de los Tuxtlas o de volcanes, los volcanes aquí en el área metropolitana, que hay un montón? Eso, hasta donde yo sé, eso está muy lejos de estar investigado. Tal vez la forma más simple de decirlo es que no hay una correlación práctica entre las dos, así como no encontramos todavía una correlación práctica entre el sismo que ocurrió y el que pudiera ocurrir en Guerrero. Están relacionados, sí están relacionados, pero todavía no encontramos cómo, ¿no? Si eso ayudó o perjudicó o liberó, eso
Desgraciadamente no tenemos los elementos suficientes como para dar conclusiones útiles. Ahí en la investigación hay muchas cosas, pero así como para decirle a la gente, es que ya encontramos que si ocurre este sismo va a haber tal erupción. Todavía no. No. Ok, pues eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que participaron en este Facebook Live. Sigan al pendiente de los siguientes que estaremos realizando. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.